Todos, sobre todo los más jóvenes, estamos acostumbrados a que Venezuela sea un país con mucha miseria y mucha pobreza, pero hace tan solo 50 años Venezuela era el país más rico de toda Latinoamérica y uno de los 20 países más ricos de todo el mundo. ¿Qué pasó en el medio? Sí, ya sé, socialismo. Pero digo, ¿por qué Venezuela terminó tan mal? Durante los 2000 el socialismo gobernó en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina hubo expropiaciones y nacionalizaciones, sin embargo ningún país de LATAM terminó tan mal como Venezuela. ¿Qué es lo que hace especial a este caso y cuál fue la clave para haber terminado de esta forma? ¿Y cómo podemos evitar los argentinos y en general en toda Latinoamérica y en todo el mundo que nos pase lo mismo? Bueno, quédate que te cuento. Bueno, primero que nada tenemos que hablar de la situación previa, porque sí, aunque no lo creas, el origen de esta crisis radica en el mejor momento de la historia de Venezuela. La realidad es que Venezuela, como el resto de Latinoamérica, era un país que en el siglo XX vivía de golpe de estado en golpe de estado y con un desempeño económico más o menos mediocre. Aunque Venezuela vivió unos años de desarrollo económico relativamente considerables a partir de 1945, pero en la década de los 70 y fines de los 80 se vivió un crecimiento económico sin precedentes. Venezuela fue, por ejemplo, el país con el mayor PBI per cápita de toda Latinoamérica desde el 76 hasta el 83. Los salarios eran de los más altos del mundo. De hecho, los venezolanos, algo bastante curioso, es que se transformaron en los mayores consumidores de whisky de todo el planeta. Whisky JB, suave, claro y escocés. Sí, los tipos tenían buenos salarios y bueno, se lo gastaban en whisky, qué sé yo. La pobreza era menor al 20%, muy baja. La infraestructura del país era muy moderna para la época y para la región, etc. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál era el problema con todo esto? Y que era una ilusión. Si bien Venezuela venía varias décadas siendo de los países más ricos de Latinoamérica, o sea que venía sosteniendo un desarrollo económico considerable ya hace varios años, lo vivido durante la década de los 70 fue una simple casualidad. Como ya sabemos todos, Venezuela es un país petrolero, o sea, exporta petróleo. ¿Y qué pasó en los 70? Bueno, la crisis del petróleo. Por un motivo que no viene al caso, se redujo mundialmente mucho la oferta de petróleo. O sea, había menos países que vendían petróleo. ¿Y qué pasa con un bien cuando se reduce la oferta? Bueno, que sube el precio. El precio del petróleo se cuadruplicaba de un año para el otro, lo cual era una muy mala noticia para los países que necesitaban comprar petróleo, pero era una muy buena noticia para los países que necesitaban vender petróleo. Y entre ellos la bendecida Venezuela. El precio del petróleo se mantuvo alto durante más o menos una década y en ese tiempo los venezolanos vivieron un sueño. Una cantidad de ingresos extraordinarios llegaban al país a través de las exportaciones de petróleo y es más, el gobierno nacionalizó la petrolera más importante del país, que era PDVSA, con la intención de quedarse con esos ingresos y financiar el siguiente plan económico. Básicamente el plan era que con todos esos ingresos que tenía el Estado extra por la exportación de petróleo, subsidiar mucho al resto de industrias de Venezuela, nacionalizar también varias empresas para inyectar mucho capital, financiar mucha obra pública, infraestructura, construcción de rutas, subsidios de ciertos insumos, etc. El famoso capitalismo de Estado, mucho gasto público para hacer que el sector privado se desarrolle. A la vez que esto sucedía, se aplicaba la famosa sustitución de importaciones, el proteccionismo, muy extendido durante estos años en todo el mundo. Mientras las empresas venezolanas se desarrollaban, se ponían aranceles y se dificultaba a los venezolanos para que puedan importar, o sea, comprar cosas de afuera. Entonces, supuestamente le das tiempo a las empresas venezolanas para que se desarrollen sin competir con el exterior, para que así puedan prosperar a lo largo del tiempo. Pero bueno, si todo funcionaba bien, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en que simplemente este modelo no funciona, no es sostenible. El Estado estaba financiando a través del gasto público al sector privado para que se desarrolle con dinero que venía de las exportaciones de petróleo. Y las exportaciones de petróleo daban mucho dinero porque el precio del petróleo estaba muy alto. Y el precio del petróleo estaba muy alto por culpa de una crisis. ¿Y qué pasó conforme la crisis fue terminando? Bueno, que el precio del petróleo fue bajando. Entonces no le alcanzaban los ingresos al Estado para financiar la absurda cantidad de gasto público que tenía. ¿Y qué hizo el Estado entonces? Bueno, regla número 1 de la política, nunca dejar de gastar plata. El gasto público siguió siendo muy alto a pesar de no tener ingresos para financiarlo, pero bueno, esta vez mantenido con deuda y con emisión monetaria. Cosas que, bueno, ya sabemos que no funcionan. La inflación empezó a aumentar y la deuda a crecer. ¿Qué más? La baja definitiva del petróleo por ese entonces terminó de reventar el plan económico del momento. Todo este crecimiento conseguido por Venezuela durante estos años de bendición era tirado por la borda y unos 10 largos años de recesión e inestabilidad económica y también política le esperarían al país latinoamericano. Los gobiernos pasaban y Venezuela estaba cada vez peor. De hecho, el PBI per cápita cayó más o menos en este periodo un 40%. Y si bien esto está agravado por temas cambiarios en los que no me voy a meter, sigue siendo una monstruosidad. Y en este nefasto clima surge un líder que quiere ir contra el sistema, contra los yanquis y contra el terrible capitalismo que los había traído hasta esta crisis. Cosa que es mentira porque ya vimos que fue culpa del Estado.
Estado, el famoso Hugo Chávez. En resumen, básicamente un militar socialista. El discurso de este señor era ampliamente aceptado por la sociedad venezolana y a pesar del intento de golpe de Estado que realizó Hugo Chávez en 1992, por lo cual cayó preso y luego fue liberado en 1994, al momento de disputarse las elecciones de 1998 ganaría con una diferencia aplastante, aunque cabe recalcar la enorme cantidad de votos en blanco y abstenciones. Y acá es cuando se empezó a ir todo al diablo. Recordemos que Hugo Chávez era socialista, entonces bueno, lo que se venía era lo siguiente: expropiaciones y nacionalizaciones en una economía básicamente planificada por el Estado. El plan del gobierno era, bueno, quedarse con las empresas del sector privado porque, no sé, los yanquis y el capitalismo malvado neoliberal. El número varía según la fuente, pero se estima que más o menos en los primeros 10 años de Chávez, alrededor de 1000 empresas fueron expropiadas, nacionalizadas o intervenidas. O sea, un montón. Básicamente el gobierno estaba obligando a cientos de empresas a ser compradas por el Estado y normalmente a un precio menor al que corresponde. El gobierno confiscó un montón de tierras agrícolas y las repartía a campesinos que no tenían tierras, lo cual puede sonar muy bonito, pero básicamente le estaba sacando la tierra a gente que sabe cómo explotarlas para generar alimentos y se la estás dando a gente que no tiene ni puta idea de cómo explotar una tierra. También hubo confiscaciones de servicios públicos, además de que todas estas expropiaciones y confiscaciones muchas veces eran decididas por funcionarios de bajo rango que no estaban capacitados, o sea, tipos random que ponía Hugo Chávez y decían, bueno, quiero que se expropie esto o lo otro, de una manera totalmente irresponsable y negligente. Y todo este proceso, obviamente, no puede faltar, era acompañado de un aumento brutal del gasto público, subsidios y fomento a absolutamente todo, como construcción de viviendas sociales, a los alimentos, al petróleo, a las tarifas eléctricas, etc. Y además todo esto con un montón de atropellos sobre la República, con modificaciones de la Constitución y varias leyes para que Chávez no solamente pueda reelegir, sino que pueda hacer básicamente lo que se le cante el orto. Y de hecho hubo un intento de golpe de Estado a Chávez que fracasó, que Chávez básicamente lo pudo superar y a partir de ahí que quiso consolidarse y se radicalizó y profundizó incluso mucho más. Intervino en medios de comunicación, creó medios de comunicación públicos, amplió la cantidad de jueces en la Corte Suprema básicamente para meter amigos de él y de hecho incluso llegó a despedir al 40% de la planta de la petrolera PDVSA, que es la más importante del país, para meter gente fiel a él. Obviamente no importaba si esté capacitada o no, no importa, la idea es meter aliados políticos, seguro que va a salir bien. Y acá te vas a llevar una sorpresa, porque bueno, socialismo, ¿no? O sea, ya sabemos que no funciona. Ningún empresario va a querer invertir en un país donde quieren expropiar tu empresa o pueden hacerlo, por lo que cayó brutalmente la inversión, lo cual es importantísimo para el crecimiento económico. El gasto público estaba totalmente desorbitado y por eso había muchos impuestos. La productividad estaba por el suelo, o sea, básicamente las empresas producían muy poco porque básicamente como eran intervenidas por el gobierno o directamente nacionalizadas o expropiadas, estaban manejadas por un montón de empleados públicos que no tenían ni idea de cómo hacer sus tareas, por ende el desempeño era mucho peor, además de la alta carga tributaria, y la corrupción estaba a la orden del día, ¿no? Porque obviamente si el Estado agarra y expropia una tierra y después se la tiene que conceder a alguien, ¿a quién se la va a conceder? Obviamente siempre a un amigo del poder. De hecho se estima, porque no se sabe, que la hija de Hugo Chávez es la venezolana más rica de todo el mundo. Entonces bueno, con este brutal y decadente combo, la economía venezolana debería estar desplomándose, ¿no? Bueno, la realidad es que no solo que no estaba cayendo la economía venezolana, sino que estaba creciendo a un ritmo aceleradísimo. Pero ¿por qué sucede esto? ¿No debería de pasar lo contrario? ¿Chávez tenía razón y el socialismo funciona? Bueno, claramente no. Para entender esta situación tenemos que volver a hablar de un viejo amigo, el petróleo. Resulta que por otro motivo en el que tampoco voy a entrar demasiado, a inicios de la década de los 2000, el precio de las materias primas aumentó muy fuerte. Con las materias primas me refiero a, no sé, el trigo, la soja, los metales, la madera y también el petróleo. Otra vez el precio de la gran bendición para Venezuela, el petróleo, volvía a elevarse de manera repentina y muy pronunciada, así como el de otras materias primas que también exportaba a Venezuela, como algunos metales. Otra vez el mundo le daba una gran oportunidad a Venezuela para desarrollarse, así como a toda Latinoamérica, porque en general toda Latinoamérica es exportadora de materias primas. Algunos países como Uruguay aprovecharon la oportunidad y otros como Argentina, bueno, no tanto. La cuestión es que, bueno, otra vez las arcas del Estado venezolano volvían a llenarse de dinero producto de las exportaciones de petróleo. Gracias a esto, el enorme gasto público y el despilfarro de guita que estaba haciendo este gobierno, bueno, era financiable. Más o menos la misma historia que en los 70, pero claro, con mucho más autoritarismo de por medio. Con lo cual la economía no solamente que no iba para abajo, sino que iba para arriba. Además de que no solamente por todo el tema de las materias primas, sino que en general cuando un gobierno toma medidas anticapitalistas, la mayoría de sus efectos positivos son de corto plazo y la mayoría de sus efectos negativos son de largo plazo. O sea, uno empieza a notar las consecuencias recién con el pasar de los años. Si se destruye la inversión, por ejemplo, si la inversión pasa a ser 0%, no es que desaparecen el 100% de las empresas siguen ahí. Lo que pasa es que, bueno, realizan menos mantenimiento de sus máquinas, compran menos máquinas, por ejemplo, y así eventualmente
obviamente se va destruyendo capital, las empresas son cada vez peores hasta eventualmente cerrar, pero es algo paulatino a lo largo del tiempo. Entonces, gracias al crecimiento económico que estaba viviendo Venezuela en este momento, Chávez volvió a ganar las elecciones en 2006, aunque ya se estima que esto no fue totalmente limpio, sino que utilizó varias ventajas por reformas que él mismo había hecho para poder ganar las elecciones, como que por ejemplo tuvo mucho más financiamiento a partir del Estado a su campaña política que a sus opositores. A partir de acá que nuestro amigo Hugo se empezó a radicalizar muchísimo más. El discurso anti-yanqui y pro-Rusia y China era más radical que nunca. La dependencia económica de las ayudas de estos últimos dos países era cada vez más grande y por supuesto que, bueno, seguían habiendo expropiaciones y lo mismo de siempre. Sin embargo, bueno, todo lo que sube eventualmente tiene que bajar y más o menos a partir del 2008 que el precio del petróleo ya no está tan alto, empieza a bajar un poco y Venezuela a partir de ese momento que deja de crecer y empieza a estancarse, no crece ni cae. Comienza a haber escasez de productos elementales como alimentos porque básicamente las empresas están produciendo muy poco. La gran fuente de ingresos que tenía el Estado, que era las exportaciones de petróleo, empieza a debilitarse, con lo cual no alcanza el dinero para financiar todo lo que estaba financiando. La deuda comienza a aumentar y muy rápido, y la inflación también, producto de financiarse con emisión monetaria, imprimiendo papelitos. El Estado comenzaba a atravesar una crisis fiscal, o sea, básicamente no le alcanza el dinero para pagar todo lo que tiene que pagar, y los salarios, el empleo y la pobreza dejaban de estar en números verdes en Venezuela para empezar a tocar números rojos. Y obviamente, como todas las reformas que hay que realizar para salir de esta situación son pro mercado y son capitalistas, y Chávez básicamente era el enemigo de estos supuestos, bueno, no tuvo mejor idea que profundizar incluso más. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si hay escasez de alimentos y encima con los pocos que hay el precio es muy alto, bueno, voy a regular el precio de los alimentos, haciendo que haya más escasez. No sé, el gobierno empezó a utilizar todos los artilugios que el socialismo siempre utiliza para controlar la economía en el corto plazo y que no estalle todo, pero básicamente regalando el futuro. Más gasto público, más deuda, más emisión monetaria, se reventaron todas las reservas que tenía el Banco Central, controles cambiarios, controles de precio, básicamente lo mismo de siempre. Y obviamente que todo esto estaba destinado al fracaso. Aunque bueno, mientras todo esto no explotaba por los aires, el gobierno mantenía cierta popularidad y Hugo Chávez volvió a ganar las elecciones en 2012. Aunque bueno, eso de elecciones limpias en Venezuela ya dejaba de ser tan creído y la sospecha de fraude aumentaba cada vez más. Y mientras esto sucedía, la olla a presión que era la economía venezolana estaba a punto de estallar. Aunque algo muy inesperado sucedió antes. Resulta que el comandante abandonaba el mundo terrenal para irse directito al infierno, y lejos de ser esto una buena noticia, le dio lugar a algo muchísimo peor: Nicolás Maduro. ¿Y por qué es peor? Bueno, porque es lo mismo pero más agravado, profundiza más controles de precio, más emisión monetaria, etc. La economía empezó a colapsar muy fuerte a partir de 2012-2013, cayendo casi un 70% en solamente 3 años. Para que tomen dimensión de lo que es una caída del 70%, la economía en Argentina en 2024 cayó solamente un 2-3%. O por ejemplo, en la crisis del 2002 cayó solamente un 10%, que igual es un montón. O durante el 2020 también cayó un 10%. Imagínense lo que es una caída del 70%. O sea, es realmente un colapso total de la economía. Colapsa la vida de los venezolanos. Se destruye completamente el país. O sea, los salarios directamente se desintegran. Sin embargo, hay un elemento extra que introduce Maduro más allá de la miseria económica, porque definitivamente él es quien agrava brutalmente la violencia en Venezuela. Resulta que en 2015 se organizó un referéndum por la oposición, básicamente para ver si podían sacar a Maduro, y Maduro lo ganó por el control ya que tenía sobre las instituciones de Venezuela. Otro fraude era practicado en este país. Luego de esto hubo muchas protestas y ya el dictador en todo nombre salió a reprimir con los colectivos, que son básicamente grupos paramilitares, o sea, básicamente fuerzas armadas, pero que supuestamente no son del Estado, sino que son extraoficiales, por poner un término. Luego Maduro volvió a consolidar incluso más la dictadura en 2027 con otra modificación de la Constitución, a partir de la llegada de Maduro, que cada manifestación es reprimida con mucha violencia, además de que la inflación básicamente explotó y voló por los aires, con una tasa anual de más o menos 2 millones% en 2018, sí. 2 millones%. Es como si, no sé, suponete que en Estados Unidos algo que valga $100 pasa a valer $2 millones. No tiene sentido, es un montón. Obviamente esto rompió todos los récords que había y básicamente la moneda del país era completamente destruida. De hecho, de ahí salen los famosos videos de venezolanos en la calle básicamente vendiendo artesanías hechas a partir de los billetes, porque básicamente las artesanías valían más que los billetes. Imagínate a alguien haciendo artesanías con billetes de $100. No tiene sentido. Jubilaciones mensuales de $3, salarios mensuales de $5, 7 millones de
venezolanos viviendo afuera de Venezuela, lo cual conforma más de un 20% de la población total de venezolanos en el mundo. Y bueno, larguísimo etcétera de consecuencias que ya todos conocemos. Además de que bueno, a todo esto se suman los embargos de Estados Unidos, lo cual está muy lejos de ser la causa de la crisis de Venezuela, pero bueno, agravan un poco. Cerrando esto con las elecciones de 2023, donde bueno, Maduro volvió a falsificar los resultados, otorgándose la victoria a sí mismo, y bueno, con Corina Machado y Edmundo González liderando la oposición para intentar, bueno, tumbar a Maduro. Pero bueno, entonces, ¿cuál fue la gran diferencia entre lo que hizo Hugo Chávez y lo que hizo, por ejemplo, Lula da Silva o Cristina Kirchner o Evo Morales? ¿Por qué en Venezuela terminó todo tan mal, cuando en el resto del continente las cosas, bueno, tampoco salieron muy bien, pero ninguno tiene una economía tan miserable como la de Venezuela? Bueno, la realidad es que la mayoría de los líderes de izquierda de los 2000 tienen un discurso muy socialista y muy anticapitalista, pero en la gran parte de los casos ninguno es tan boludo como para creerse sus propias mentiras, y ninguno tenía en mente cumplir con las promesas más radicales que habían hecho. Ellos entienden hasta cierto punto que el capitalismo funciona, que el libre mercado funciona, y si los destruís te cargas por completo al país. Por lo que la mayoría de los líderes de izquierda obviamente tomaron un montón de medidas con tinte socialista, algunos más extremos, otros menos, pero ninguno profundizó tanto como Hugo Chávez. Todos respetaban relativamente la propiedad privada, ninguno subió tanto los impuestos, ninguno emitió tanto dinero como emitió el gobierno venezolano, etc. De hecho, la mayoría de los gobiernos no expropiaron prácticamente nada, a diferencia de lo que hizo Hugo Chávez, etc. Tal vez los más radicales fueron Cristina Kirchner en Argentina o Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, en Venezuela sí aplicaron socialismo extremo. El propio Hugo Chávez y Nicolás Maduro se comieron su propio cuento de que esto funciona, y no funcionó. Aunque bueno, tal vez sí sabían que no funcionaba y prefirieron reinar en las cenizas, no sé. El socialismo es absolutamente siempre un fenómeno empobrecedor, y nunca te olvides que esto es una regla que se cumple siempre y no tiene ninguna excepción, y es que cualquier gobierno que te ofrezca cosas gratis te está mintiendo, es siempre un engaño, no lo olvides nunca. Así que bueno, si quieres saber en la misma época qué hicieron los Kirchner en Argentina en la famosa década ganada, te dejo un video acá donde hablo específicamente sobre eso, para que entiendas la cantidad de cagadas que se mandaron durante esa época. Así que bueno, nada, si te gustó este video puedes darle like, puedes suscribirte. Gracias a todos los miembros, a quienes me donan por Cafecito, por Patreon o por Mercado Pago. Vos puedes sumarte a ellos también y vas a aparecer en los próximos saludos. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Y como siempre, por último te mando saludos. Ay, no para de ladrar este perro de mierda. Estoy grabando este video 2 horas después del anterior video en el que me quejaba del perro, y desde ese momento que sigue ladrando y no paró en ningún momento.